Bueno, ayer hubo un récord realmente de contagios en las últimas 24 horas en el país. 8.225 contagios en Argentina en las últimas 24 horas, ¿sí? Además de las 8.225 de personas que se han contagiado nuevas, casos positivos por coronavirus, se detectaron 187 muertes. Es decir, con estos datos, el total de infectados en todo el país asciende a 320.884 y las víctimas fatales suman 6.517. Así entonces se presentan los datos a nivel nacional, ¿sí? Con estos números. Datos específicos que muestran realmente el gran problema y el gran inconveniente que hoy está siendo la pandemia, que ayer ha rozado y ha tocado, mejor dicho, y superado el récord del número de casos cada 24 horas. La ocupación de las camas de terapia intensiva, más allá de la dolencia que explique la internación del paciente, a nivel nacional promedia el 60%, es decir, tenemos un 57,8% de camas ocupadas en nuestro país frente a lo que es esta pandemia. Y uno entiende, más allá de todo lo que sucede, que a medida que el invierno nos vaya soltando, tal vez, solo tal vez, registre una leve mejoría el número de casos por día en nuestro país, pese a que ya incluso en otros países se están dando rebrotes importantes, países donde se está atravesando el verano, por ejemplo en países de Europa, donde ya están registrando algunos rebrotes interesantes. Entonces, frente a esto, lógicamente que uno no puede hacer una proyección tan larga de lo que son los números, datos y demás del coronavirus, porque es bastante complicado hacer un dato y sacar un dato específico de esta situación. Es decir, no hay mucho que comentar frente a lo que puede llegar a ser una proyección a futuro. Pero lo cierto, ¿sí? Lo importante de este tema, y lo charlábamos recién con Jime y parte del equipo de producción que compone La Mañana, hablando de algunos temas de la vida cotidiana y de la actualidad, la cantidad de barrios y negocios e incluso ciudades que han flexibilizado en este momento. Uno de los lugares importantes a tener en cuenta son zonas en Buenos Aires donde hay una gran circulación de personas. El caso del barrio de Once, por ejemplo, ¿sí? Que es un barrio en el que uno ya sabe, uno conoce que hay una gran circulación de personas, hay una gran circulación de gente. Y bueno, y en definitiva, así se está viviendo, con una apertura que se está dando lenta pero progresiva, pero con casos que todos los días registran aumentos, ¿no? Una apertura que sacábamos la cuenta más o menos recién con parte del equipo, que para el mes de octubre ya seguramente iba a estar la mayoría de los locales de ahí de Once funcionando. Exactamente, y de Once y gran parte de Buenos Aires. Por supuesto. Uno entiende que esa apertura es progresiva a lo largo y a lo ancho de Buenos Aires, por lo menos Buenos Aires declarada zona de circulación comunitaria, que hoy por hoy es muy difícil declarar zona de circulación comunitaria a una localidad, porque supone también retroceder en fases a lo que es el aislamiento social preventivo y obligatorio, y dejar de esa forma bastante complicado el asunto, ¿no?, respecto a ese tema. Y hablando de Buenos Aires, creo que si uno mira imágenes o mira videos de cómo se encuentra la ciudad actualmente, no se ve un aislamiento realmente estricto, No. Como tal vez ha sido en la primera fase, en los primeros meses, el primer mes, donde fue realmente estricto. Uh-huh. Incluso tengo una persona conocida que trabaja allí en Buenos Aires y todos los días hace un video camino a su trabajo, sí, donde muestra la circulación de la gente, y recuerdo en aquel momento donde filmaba y no andaba nadie en la calle, Buenos Aires. En ese mismo lugar. En ese mismo Uh-huh. lugar donde hoy hace un video, sube un video que lo hace a diario, y realmente que no hay realmente un aislamiento estricto. No, tal cual. Bueno, frente a esto y a estos números, Argentina, como les decía, ha superado una cifra importante en el número de casos de coronavirus, y es el de 320.884. Y para que se hagan una idea lo que es este número, Argentina se encuentra en el puesto número 13, ¿sí? Puesto número 13 por debajo de el Reino Unido, que en un momento el Reino Unido estuvo muy complicado. Recordarán ustedes que allí el primer ministro Boris Johnson había mencionado el contagio, que no hagan cuarentena, es decir, que la gente haga inmunidad y logre la inmunidad por rebaño.
Bueno, en aquel entonces, cuando se habló de ese tema en el Reino Unido, las cifras treparon a la misma cantidad de contagios que tiene hoy Argentina, habiendo pasado estos días de cuarentena. Habiendo pasado estos días de cuarentena, Argentina y el Reino Unido se encontraron en la misma cifra con realidades distintas. Por un lado, el Reino Unido sin cuarentena y con la declaración del primer ministro de decir, bueno, logremos inmunidad de rebaño. Logró el Reino Unido 320.000 y pico de contagios, lo que hoy tiene Argentina tras 150 y pico de días de cuarentena. Estamos en el mismo lugar bajo las mismas cifras. Complicada Argentina. Está complicada Argentina, por lo menos en el número de infectados, no así en el número de contagios. Para que se hagan una idea, recién les decía, perdón, el número de fallecidos. Fallecidos es el número que cambia. El número de fallecidos de los primeros 13 países, supongamos, el primer país es Estados Unidos con mayor cantidad de casos. Vayamos al país número 13, que es Argentina. De esos 13 países, que son Estados Unidos, Brasil, India, Rusia, Sudáfrica, Perú, México, Colombia, Chile, España, Irán y el propio Reino Unido, Argentina es el que menos fallecidos tiene. Es decir, Argentina pudo controlar la pandemia desde ese punto y desde esa perspectiva. Argentina tiene poco más de, si no me equivoco, son 6.500 fallecidos, 6.517. Bueno, los otros países tienen 15.000, 10.000, 19.000, 28.000. Es decir, estoy mirando hacia arriba distintas cifras de otros países. Argentina es muy distinta a la realidad. Incluso la cantidad de recuperados comparando con la cantidad de infectados. Sí, también. También es mucha la cantidad de recuperados. Sí, exactamente. Uno entiende que frente a esta situación, Argentina es de los países al cual le va a costar menos salir de la pandemia. Por un tema de vacunas, sobre todo estoy hablando. El número de infectados, el número de recuperados, acerca más la probabilidad de que Argentina, con varias dosis de vacunas aplicadas en ciertos sectores de la población, podría salir lo más rápido posible de esta situación. Ahora bien, y ya incluso comienzo a adelantarme un poco en el tiempo, ¿las fronteras seguirán cerradas? ¿Estarán cerradas para el ingreso de público de otros países? Estamos planteando el tema del turismo en el verano. ¿Vamos a recibir personas de otros países en el verano, sabiendo de que hay otros países mucho más complicados y son países limítrofes? Chile, el caso de países de Latinoamérica que siempre tienen el turismo aquí en Argentina, Colombia, Perú. El caso de España, mucha gente que viene de España a nuestro país, mucha gente que viene de Brasil, mucha gente que va hacia Brasil de la Argentina. ¿Cómo nos vamos a manejar con los países? Es otra de las grandes dudas que tengo de cara a la aparición de la vacuna. Justamente ayer veía unos comentarios en las redes sociales, como ya habíamos hablado, muchísimos locales, comercios de aquí espera el público del Uruguay, de los cuales hace meses que ya no puede ser posible, y veía unos comentarios hablando precisamente del verano que se viene, que ya se ha confirmado que vamos a tener temporada, no vamos a saber cómo va a ser, pero que va a haber temporada en todo el país, y el comentario decía de que si dejan entrar gente de la ciudad de Buenos Aires, donde realmente está complicado, y por qué no del Uruguay. Claro. Y en un punto Uruguay está bien, digamos, sí, a comparación de casos con lo que es Buenos Aires. A ver, contrariamente a lo que por allí dice Jime, por una cuestión de que justamente ayer me comentaban esto, en Uruguay se está sabiendo muy poco del número fehaciente de casos. Es decir, Uruguay está muy mal respecto a la pandemia. Se sabe poco. Se sabe poco en Uruguay a lo que verdaderamente está pasando del tema del número de casos verídicos. Esto ayer me lo comentaba una persona y me decía que en Uruguay es realmente difícil el panorama respecto a la pandemia, el cual lógicamente que no escapa a lo que sucede, por ejemplo, también acá. A ver, yo digo en Argentina probablemente 10 veces más tengamos el número de casos. Es decir, hay por lo menos multiplicado por 10 el número de personas contagiadas por el virus. Es decir, hoy en Argentina tenemos 320.000, probablemente en Argentina tengamos 1.320.000 personas contagiadas, ¿sí? Así a lo largo y ancho del mundo, en cada uno de los países, lo cual haría que en lugar de tener
22 millones, hoy tengamos 122 millones de contagios en el mundo, multiplicado incluso por 10 este parámetro. Pero lo cierto es que frente a esta situación, Argentina empieza a encarar un proyecto de verano. Y es lo que un poco hablábamos la otra vez y mencionábamos, ¿cómo hará Argentina para encarar un proyecto de verano con todas estas condiciones? Otra de las cosas que por ahí me preguntaba y le comentaba a Jime cuando llegó el día de hoy, estuvimos charlando un poco de algunos temas, mencionábamos un poco el tema también de el verano. Mencionábamos el tema de que, a ver, entiendo también de la gente que necesita el verano por el tema del trabajo. Ahora piensen ustedes esa persona, y he conocido varias en Colón a lo largo y a lo ancho del año, que ha tenido que cerrar su negocio porque ya no ha podido costearse. Pensemos incluso al turismo. Pensemos al turismo como uno de los pilares que hoy está por el suelo. Pensemos en los millones de pesos que ha perdido el turismo. Que ahora se plantee un verano. Yo no quisiera ver una decisión política de decir, bueno, liberemos para que haya verano y que la gente pueda trabajar. Porque así incluso es bastardear los meses de cuarentena que estuvo mucha gente y la cantidad de gente que cerró su negocio porque no pudo costear esos meses de cuarentena. Entonces, cuidado con la decisión que se toma en el verano, porque si uno llega a esa decisión final y dice, tengamos cuidado, pero vamos con los protocolos a liberar el país para que la gente pueda circular, ¿sí? Cuidado con eso, porque evidentemente el problema no pasó y porque hubo mucha gente que en el medio tuvo que cerrar y que ahora de buenas a primeras se diga o se comente ya de que en el verano va a haber protocolos y va a haber una flexibilización, probablemente estemos en un problema muy grande. En caso de no tener vacuna, y creo que es pasado en limpio lo que vos estás diciendo, es tirar a la basura los meses de cuarentena que hemos tenido. Exactamente, porque si se declara, supongamos, una circulación, no digo libre, pero una circulación controlada, porque así creo que vamos camino a tener una circulación en los accesos, controlada por cada una de las ciudades y cada una de las provincias. Si uno no tenía contagios o tenía la ciudad bastante controlada, recibir gente de distintos lugares puede llegar a ser un problema. Entonces, aquella persona, aquel comerciante, aquella persona que maneja su negocio, si llega a recibir gente y aquí comienzan a haber contagios en el pleno verano, probablemente tengamos un problema que no se va a resolver en el corto y mediano plazo con una vacuna. Ayer veía que el laboratorio AstraZeneca, que es el laboratorio de Suecia que está trabajando con el gobierno nacional, mencionaba de que ya para el primer trimestre del año que viene es seguro de que la vacuna va a estar. Comienzan los ensayos clínicos ahora en noviembre, ¿sí? Ya comienzan a probar. Entonces ya para el pero ahora, puede llegar a ser un problema mucho mayor. ¿A quiénes quieren vacunar en su primer momento? Adultos mayores, personas que están trabajando en hospitales, en centros de salud, son las personas que son las primeras en esa fila. Ahora, si tenés un contagio general producto del verano y de la gran circulación de personas en distintos puntos del país, probablemente que esa vacuna haya que extenderla a distintos lugares, incluso del territorio argentino. Por eso digo, cuidado con esas decisiones porque pueden llegar a perjudicar mucho más incluso el verano. Por eso decíamos la otra vez y mencionábamos el tema del turismo, tratemos en lo posible de entender que el turismo por este verano va a estar bastante complicado. Lo dice gente en España que ya pasó la primera ola y que ya está esperando la segunda porque ha habido rebrotes. Y lo dice la gente de acá, que ante la salida del pico, que a ver, uno tenía entendido que el pico se estaba atravesando y ayer hubo 8.200 casos. Es decir, podemos decir entonces actualmente que estamos en el pico, porque ayer fue el día que superó. No lo sé. Frente a eso, por eso digo, supongamos que estamos en el pico. La primera ola no la pasamos nunca. Y hay en otros países de Europa que están esperando la segunda ola, y en otros países de Europa la primera ola duró mucho menos que la primera ola nuestra. Entonces, frente a eso, hay que tener cuidado con las decisiones que se toman en el lapso de tiempo, en el corto y mediano plazo, yo creo también por el bien de los ciudadanos.